uno todavía lo satisface a él y todavía tiene que aprender y compartir y tal, continúen otros 5 años. Y en 5 años vuelvan y miren, ¿no? Y me lo decía como riéndose porque ya digo que ella es muy alegre, pero a mí me quedó sonando mucho, me parece una idea realmente, porque yo siento también que lo que pasa con las parejas, como lo que pasa con muchas cosas en la vida, es que se da por sentada, muchas cosas, se da por sentado y es como, ya te conocí antes, ya te conozco para siempre, así va a ser siempre, y así voy a ser siempre yo, y resulta que eso es una gran mentira. Entonces me acuerdo también, por ejemplo, de un meme, de cómo va cambiando la forma en la que uno guarda en el teléfono al nombre de su pareja. Entonces al comienzo, cuando lo conoce, es fulano de tal, luego es fulano, luego es fulanito, luego es fulanito lindo, luego es fulano otra vez, luego es fulano de tal y luego es el hijueputa ese. No, y es como la transformación, o sea, ese meme me parece genial porque es de verdad, no sé si te sea tan literal en el teléfono, pues, pero sí es como la transformación en el sentimiento, y bueno, eso. Caro Contreras. Retomando un poco esto que dice Carolina Lancheros y un poco lo que hablaba hace algún tiempito, ya un par de minutos, Carol, es como esas cosas cíclicas que somos, o sea, somos cíclicos, tenemos momentos, nacemos, nos morimos, bla. Y eso yo sentí, o sea, a pesar digamos, de la narración y de la voz de la amiga y de como de ese va y viene que ella narra en el cuento, yo sentí como el ciclo que uno tiene cuando el otro toma la decisión o cuando uno es el que toma la decisión. Es como, como de separarse, pues, no sé, pues, es decir, aplican muchas cosas en la vida. Uno tiene un ciclo y yo siento que durante la lectura también se refleja ese ciclo y esos sentimientos que ella va teniendo. O sea, al principio es como, ya mi esposo está medio loco y pues está ahí, pero pues está ahí. Y después es como, juepucha, me voy a separar porque este man pues se quiere separar y yo no sabía nada y me estoy enterando, pero en el fondo ya lo sabías. Y después es como, ¿qué es lo que está pasando? Me estoy haciendo un montón de preguntas, pero también hay unos momentos de ira buenísimos en el cuento con ese tono irónico que ella usa, que es buenísimo. No sé, por ejemplo, aquí dice, la ira tenía sus propósitos medicinales, pero no estaba preparada para sostenerla, y cuando desaparecía, la soledad la tragaba y el dolor ardía. O sea, juepucha, es todo ese proceso por el que pasa, y además después termina el el cuento con este es un hijo de puta, o sea, y lo boto para la porra porque lo odio, y mi vida sigue, y mi vida continúa. O sea, todo el tiempo estamos ahí en esos ciclos constantes de cambio, porque cambiamos de edad, porque cambiamos de trabajo, porque lo que estudié ya no me gustó y entonces me voy a dedicar a otra cosa, porque mi pareja pues ya, pues qué cagada, pues ya no te quiero, o tú ya no me quieres y pues esto se acabó. O sea, todo el tiempo estamos en esos ciclos permanentes. A ver, Carol Lancheros. Y pensando en esa institución matrimonial, digamos, de la que hablaba Juli también, y como digamos, como esa cosa que debe durar para toda la vida, también me llama la atención cómo asumimos eso y aceptamos eso, pero también aceptamos socialmente, o es como un cliché social, que aquel que está casado sufre o está infeliz, ¿no? O ¿cómo es esa pregunta de usted es feliz o está casada? Que también me parece que es como ponerle una carga muy fea a una cosa que tampoco tiene por qué ser tan romantizada y ser tan para siempre, pero tampoco tiene que vivirse como con disgusto. O sea, si te casaste, pues hazlo con gusto, ¿no? O hasta cuando esté. Pero y hay una frase, otro apartado que me llamó la atención, que creo que fue lo que me hizo pensar esto que estoy diciendo, y dice, una mujer tiene que elegir su infelicidad particular con cuidado. Era la única felicidad de la vida, elegir la mejor infelicidad, un movimiento imprudente, Dios santo, y podías echarlo todo a perder. Juliana aquí está haciendo caras porque ya había elegido esa misma infelicidad y tú no la dejaste leer esa infelicidad. Pero no, bueno, no. Significa que nos impactó a todos y entonces chévere saber por qué nos impactó tanto, o sea, qué es lo que hay ahí que cada uno sintió. A ver, Juliana. Segundo puesto. Yo tengo un pedacito más, y es que siempre asumimos que tenemos que cargar un peso. ¿Cuál va a ser ese peso que nos va a amargar la vida?
Y una mujer lo tiene que elegir bien. De pronto un hombre tiene otras opciones, pero nosotras debemos tenerlo claro desde el principio. Uy, ¿cómo así? No, perdón, ¿por qué? Porque estamos hablando entre mujeres, es decir, ella como mujer... No, pero me parece pero importante decir... que hagamos la discusión también porque, y esto aquí un paréntesis cortico, porque antes de venir a esta sesión, para mí el libro no había sido tan significativo como ahora que estoy entrando en mi crisis de la mediana edad, y como que ahora estaba pensando incluso que esa mediana edad podría verse reflejado, por ejemplo, en la historia de sus papás o de sus abuelos. Sí, como volver ahí. Entonces, me parece importante que veamos también como los matices que pueden tener la lectura desde el género también, ¿no? Es que, míralo tan fácil. Rave se está liberando del matrimonio y se va a asumir su nueva vida feliz en su nueva casa con su nueva esposa y mientras lo hizo se desconectó súper chévere y se encerró a hacer cohetes en un sótano y no sabíamos si era feliz o no, pero el tipo estaba ya encerrado y le paraba 5 bolas a la familia y ella cargaba con el peso de saber, pero a este tipo ¿qué le pasa? Pero pues no sé, le contaré a mis amigas a ver si qué, pero ni siquiera mis amigas me paran bolas y me dicen que hable con alguien, pues para eso les estoy contando a ustedes, mis amigas, con quién tengo que hablar, psicólogo, terapista, terapeuta o chamán. Y luego, ¿qué tengo que hacer yo para ser feliz? Porque como que no lo logro. Entonces, finalmente, ¿cuál es el mensaje de la vida? Elige bien qué te va a hacer infeliz. Puedes equivocarte terriblemente o puedes cargar con esa infidelidad, esa resignación, ese peso que de alguna manera sí nos enseñan que todas tenemos que cargar o que hemos asumido que tenemos que cargar porque así es la vida de las mujeres. Bueno, no necesariamente de las mujeres, ¿no? Yo creo que... No exclusivamente, más bien. Tal vez no exclusivamente y tal vez otra generación. Ojo, y tal vez otra generación. Porque es que el tema de la resignación y el tema del asumamos esto, sí, como pues Dios proveerá, eso tal vez ya no aplique tanto para nosotras, pero sigue siendo un mensaje muy potente y muy poderoso es que lo que nos queda es elegir. Bueno, no la infidelidad, ¿cuál va a ser esa infelicidad? Perdón, infelicidad. Pero también, es decir, no, pero ¿qué es lo qué es ese peso con el que queremos cargar? Entonces, tal vez puede que sea el peso de la profesión, puede tal vez que sea el peso de lo económico, de la belleza, de cómo me voy a ver, pero siempre hay algo. Carol. Bueno, pues yo creo que la respuesta está un poco en lo que dice Juliana, en esa acotación que hace, y este es un asunto también de una carga histórica y sí hay un peso. O sea, cuando Carolina Lancheros habla de este dicho de ¿está feliz o casada? Es un dicho que habría que historizar. ¿Cuándo aparece ese dicho? Porque yo no creo que sea un dicho muy antiguo. Es una cosa irónica que se empieza a producir en el último tiempo, cuando las mujeres pueden decidir si se separan o no, cuando no es una carga terriblemente social y económica el decidir separarse, y para eso les hago una referencia literaria, una novela que se llama El Orlando, de la situación que viven las mujeres en Inglaterra durante 2 siglos. Pues eso era impensable, o sea, que uno pueda, sí, era una vergüenza, o sea, tengo que esconderme y más con hijos, pues la muerte, es mejor quedarse viuda a ser una separada. Entonces sí hay una época, digamos, en donde esto empieza a cambiar. Y también en el cuento me parece que hay una cosa que tendríamos que tener presente y es, bueno, el amor es una convención, eso lo sabemos hoy, lo leemos hoy, lo entendemos hoy o estamos tratando de entenderlo, pero el capitalismo y en esta época de los baby boomers que de alguna manera hablan también de un crecimiento económico y pues la crisis de ese crecimiento económico es lo que significa el deseo y la propiedad. Si yo me caso es porque voy a tener a alguien ahí siempre. Cuando eso se rompe, pues pucha, es que ya no hay nada en el mundo. Entonces entra no solo en crisis la identidad, sino esa cosa tan extraña del mundo contemporáneo que es el deseo mismo y el deseo de ser propietario. Eso es lo que tenía que decir. Bien. Caro Contreras y luego José y luego Cindy. Está complejo esto. A ver, Caro. Sí, es que este tema es bien difícil. Retomando un poquito lo que dice Carol, claro, sí, o sea, digamos, claramente las mujeres cargamos con un montón de cosas encima, culturales sobre todo, y cuando decides separarte, seas joven o seas muy viejo, tengas o no tengas hijos, vas a tener una carga fuertísima social. O sea, hay un juicio de valor de todo el mundo, de tus amigos, de tu familia, de tu pareja, de todo el mundo.
Pero además me parece muy curioso porque en este cuento yo vendría siendo el personaje extraterrestre que un día llega y dice, me voy a separar. Es como, huepucha, ¿cómo así? O sea, así, ¿cómo así? Pues sí, eso, o sea, es que son decisiones que uno va tomando en la vida de alguna manera, que uno pues siente. Entonces ahí era donde decía un poco, me vuelvo un poco más masculina, pensando un poco en ese personaje masculino del cuento. Y claramente también me identifico con ella y esas cosas de, juepucha, o sea, esos cuestionamientos que uno se hace cuando dice, yo me casé, pero esto es para toda la vida, pero yo ya no estoy segura que yo me quiera casar para toda la vida y entonces creo que cometí un error, pero entonces será que si tomo la decisión de separarme está muy mal y entonces qué va a decir la gente y entonces cómo me voy a sentir y entonces me voy a quedar soltera ya el resto de mi vida, además porque yo me casé muy joven. Y cuando me estaba separando, pues seguía siendo muy joven, pero ya tenía ya me estaba acercando a los 30 años, entonces ya ahí entra la crisis de los 30, y entonces uno dijo, pucha, o sea, mi crisis quizá fue un poquito antes de los 30, y quizá esa fue mi gran crisis, y ahí hizo un cambio de vida, pero sí es como, tenemos unas cargas culturales, las mujeres muy fuertes y sociales, pero también en algunos momentos pues también digo, pucha, los manes también tienen un montón de cargas que uno a veces desconoce. Bien, Juli. Ay, Sí. No, pero Vamos, Juliana tiene una intervención cortísima. Chiquitica. Y luego vamos con José. Porque además es que la infelicidad que había elegido Kit no era la separación, era la insatisfacción. Él no la besaba hace más de un año y ella dijo, me lo aguanto. Ni la miraba siquiera. Bien, José. A Sí, ver, vamos listo, no, pero a reivindicar nuestro género también, ¿no? No, pues no sé por qué. No, bueno, dice no. aunque todos los cuentos de este libro, yo creo que en todos se habla del abandono y del abandono, sobre todo, o qué se hace o en torno a esos días o a esos momentos de que hay una ruptura. Incluso en ese Enemigos al final él termina, que es curioso ese cuento porque termina ahí con él preguntándole, no me vas a dejar, ¿cierto? Nunca me vas a dejar, pero igual con ese miedo al abandono que está constante. De pronto en el último cuento también en el matrimonio, es un matrimonio en el que a un man lo acaban de dejar y está asistiendo al matrimonio de la chica. Sí, en todos hay separaciones, casi todo este libro es de separaciones. Pero más allá de eso, veía como voy a leer un pedacito de ese cuento, del cuento de pérdidas de papel, y ahora digo una cosita. Entonces, esta chica está en la sala de masajes, están en el Ecuador o en algún lado de vacaciones obligados con sus hijos, pues decir, ella insistió en que hicieran ese último viaje para estar por última vez en familia, en esas vacaciones en el Caribe. Sí, no están en Ecuador, están en Colombia, creo. Están en el Caribe, están en Cartagena, creo, algo así. Y está en la sala de masajes, ella acaba de llorar y es lo siguiente. Él, el masajista, dejó las piedras calientes, porque es un masaje de piedras calientes, dejó las piedras calientes sobre su cuerpo hasta que se enfriaron. A medida que cada una se enfriaba, Kit ya ni siquiera podía sentir si estaba sobre su espalda, y más tarde su traslado era el descubrimiento de que había estado allí todo ese rato. Qué extraño era olvidarlo y sentirla solo entonces, al final, aunque no era igual que la rana en la olla cuya agua se calienta lentamente y hierve, le pareció que tenía sentido, como solía ocurrir con las metáforas termales. Bien, a mí me gustó, digamos que a mí me gusta cuando construye imágenes, cuando construye como cosas que uno más o menos se le graban, ella estando ahí en la sala de masajes, con las piedras, cosas como concretas. Y la cuestión es, más allá de como hombres o mujeres o algo así, son como esas situaciones en las que ella teniendo como las piedras en la espalda, y son cosas que están ahí, pero solo se da cuenta cuando se van, ¿entiendes? Cuando o sea, hay algo que está ahí, latente, pero es cuando en ese momento hay algo que se está rompiendo, que se está armando, y ahí uno se da cuenta y se va como uno no sabe lo que es como una... ¡Ay, qué lindo! Ven, sí, digámoslo todos en coro. Alguien no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Que no tiene